bienvenidos al capítulo número 46 de ¿Qué pasa con? Somos Brenda y Ligia y el tema de hoy va a ser educación sexual a los hijos. ¿Qué pasa con la educación sexual en los hijos? Así es. Jane. Ok, muy bien. Me quedé pensando de todo esto, dije, ay, tengo mucha chamba por hacer. Sí, tú que tienes una peque. Sí. Por ejemplo, tú que tienes una nena, ¿cuándo crees que es momento de empezar esta famosa plática? Es que creo que para empezar, sí se tiene esta idea errónea de que es hasta que estén más grandes, hasta que ya empiezan a vivir su sexualidad. Que ya hay en riesgo pareja, de que exacto. empiece. Ajá. Pero creo que lo que he aprendido, ahora sí que como mamá, es que hay temas que se tienen que tocar desde antes, desde la niñez, porque la sexualidad no solamente es el tener sexo con la pareja o con alguien, no sé. Empiezan las dudas, empiezan las curiosidades, y entonces sí creo que, pues desde que el niño empieza con esas curiosidades, hay que empezar como a tener esa plática. Obviamente no vas a tener toda la plática cuando tienen 5 o 6 años, pero sí empiezan con estas dudas, ¿no? Entonces sí creo que desde peques. Yo creo que sí, prácticamente, o sea, no desde que empieza tal cual el lenguaje, pero ya que hay un lenguaje desarrollado, creo que sí sería importante empezar este tema. Como dices, no únicamente en la cuestión de tema o dirigido hacia la reproducción, sino simplemente hasta el tema anatómico. Es que es justamente donde empieza esa duda. O sea, que si de repente ya vieron a un bebé que le están cambiando el pañal y vieron que sus partes privadas, como les digo yo, son diferentes, empiezan como de, ¿y por qué él tiene eso y yo no? ¿Y qué es eso? Entonces, desde ahí creo que es cuando se tiene que empezar a explicar, como dices tú, la parte anatómica. Sí. Los freudianos dirían que es este famoso envidia del pene. Ajá. Y sí existe, yo creo. Te voy a decir por qué. Sí. O sea, ahora sí que desde una parodia. O sea, sí me dice, por ejemplo, las niñas, ¿no? De, ay, qué padre los niños. Pueden hacer pipí donde sean. Y pueden, o sea, si vas en la carretera, pueden pararse en el arbolito y las niñas no. Entonces sí empieza como esta diferencia de decir, ¿por qué ellos sí pueden y nosotras no? Claro, y a ver, no se trata de defender a capa y espada a Freud. Sé que muchas personas lo satanizan y fue muy satanizado en su época, pero creo que justo si investigamos un poquito más, que ya es muy vieja toda su teoría, pero mucho de esto sigue todavía vigente, no es tal cual que las mujeres queramos tener, ¿sí podemos decir las palabras? Por favor. Que queramos tener pene. Ajá, que queremos, o sea, no es que las mujeres queremos tener un pene, sino justamente en esta cuestión y toda la teoría de la envidia del pene es justamente en esta etapa infante donde estamos descubriendo, los niños están descubriendo su cuerpo, la diferencia de cuerpos, pues obviamente si una niña voltea a ver al hermanito, pues como que a mí me hace falta algo. Exacto. Ajá, ¿por qué tiene yo no tengo? Exacto. Me acuerdo mucho un ejemplo que nos dio una maestra de psicoanálisis que justo nos contaba que estaba ayudando a bañar a sus sobrinitos, niña y niño, y que la niña le dijo a la mamá, oye mamá, yo cuando crezca, si me porto bien, ¿puedo tener uno de esos? ¿Dónde se compran? Y pues obviamente mi maestra acá de, si te portas mal, puedes tener muchos de esos. Pero bueno. Okay. Es justo esta cuestión de que, a ver, es dependiendo la etapa, pues va a ser la curiosidad y el tema que se tiene que abordar. Creo que la educación sexual en la familia no se debe limitar o delimitar en justamente el cómo vienen los niños, cómo nacen los niños, o sea, toda esta cuestión, insisto, de reproducción, sino que también es brindar información sobre las actitudes, valores de identidad, relaciones, intimidad, higiene y cuidados. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que sí, malamente cuando escuchamos la palabra sexualidad, o sea, la mayoría de los papás es como de, ¿cómo? ¿Cómo les vas a hablar? Y hay escuelas que hasta de repente quieren meter el tema en primaria y hay papás que hacen firmas y que hacen todo esto como para que no se hable de. Entonces, como dices tú, creo que la importancia de entender que el tema sexualidad va mucho más al tema reproducción. Claro. Entonces, el estar bien informados, creo que por el contrario a estos tabús que, si se habla de sexualidad, entonces los niños van a ser promiscuos, entonces los niños van a querer experimentar y no sé qué. No, creo que va más allá y creo que es todo lo contrario, decir, no, una persona bien informada
hasta cierto punto corre menos riesgos. Totalmente. Y bueno, no sé tú qué opinas. No sé si yo tengo mucho voz y voto en este tema porque no tengo hijos, pero por ejemplo, yo no veo nada de mal que en una escuela se dé la parte de la sexualidad desde primaria. Justo, bueno, cuando estábamos viendo lo de este tema, le estaba platicando a Alex y hablábamos de esto, le dije, creo que algo que a mí justo me ayudó mucho fue haber estado en una escuela de mentalidad tan abierta. Porque nosotros sí, yo recuerdo que desde tercero de primaria ya teníamos temas de sexualidad, acorde al año. Exacto, a la edad, ¿no? Exactamente. Y yo fíjate por el contrario, de repente los primeros años fueron escuela de monjas, entonces te imaginarás, o sea, si te pintas la boca de rojo es porque te le estás insinuando a la persona. Si te agarras la mano vas a quedar embarazada. Entonces claro que vivías con miedo de que si un niño te tocaba eres como de, no manches, estoy embarazada y te traumabas. Cuando ni siquiera sabes cómo funcionaba todo eso. Entonces, creo que yo en mis tiempos, viejos tiempos. Súper vieja. En mis tiempos no se hablaba de eso. O sea, en mi casa por lo menos era un tema súper tabú. Jamás se habló de eso. Yo creo que fue hasta muchísimo más grande que de repente escuchabas de que fulana te quedó embarazada. Así que mi mamá escuchaba un chorro, hasta que mi mamá me dijo, ¿saben qué? Ya. Si van a hacer algo, cuídense. Pero fue hasta la prepa, casi universidad. Sí, y creo que justo es que ahorita tocamos ese tema, creo que es justo de los papás es este miedo de tocar el tema, de no saber cuándo, y creo que es sumamente importante. Por ejemplo, y volvemos a lo mismo, no solo el hecho de reproducción o de intimidad sexual, también hasta de higiene. Ahorita tengo dos ejemplos. Por ejemplo, en la universidad, en unas prácticas que hicimos, me acuerdo que fue en una primaria, yo no daba la clase tal cual de sexualidad, yo daba otro tema, pero sí recuerdo que los compañeros que daban los temas de sexualidad en sexto de primaria, o sea, ya sexto de primaria, tuvieron que abordar un caso de una chavita que sufría muchísimo bullying porque de verdad decían que olía muy feo. Y la cuestión es que cuando empezaron a investigar, a preguntarle y todo, el problema de la chavita, porque no olía feo todos los días, particularmente ciertos días. Y que era lo que pasaba, que cuando llegaba su periodo, nadie le enseñó que tenía que cambiarse la toalla sanitaria cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, o sea, cada ciertas horas al día. Ella no tenía ni idea y usaba una toalla para todo su periodo. Entonces, deja tú el olor, las infecciones y los problemas que esto puede traer. Exacto, eso por un lado, ¿no? La cuestión de higiene, esta falta también de acercarse a los hijos, de platicar tanto de las escuelas como de los padres. Tengo otro ejemplo, yo recuerdo mucho que estaba en prepa y un amigo se acercó conmigo a preguntarme cómo pudiera él abordar el tema con su novia. Porque la chavita bueno, en aquel entonces chavita, justo también estudiaba en una escuela religiosa, de monjas. Y pues las monjitas le decían que si tenía estos famosos fajes, que en nuestros tiempos se llamaban fajes. Ay, sí. ¿Cómo se llaman ahora? No tengo idea. Pero estos fajes, o sea, que no es penetración, puedes tal cual. Encima de la ropa. Encima del toqueteo, abajo de la ropa, masturbación, uno con el todo. Ella creía que iba a salir embarazada. Entonces, yo sí, paniqueada. Yo ahorita volteo hacia atrás y digo, ¿cómo un niño, una adolescente se tiene que acercar con otra chava de adolescente para preguntarle cómo abordar el tema con la novia? ¿Por qué? Porque justamente creo que luego, y es este punto el que viene, que la responsabilidad se la avientan entre la escuela y los papás. Los papás dicen que es responsabilidad de la escuela y la escuela dice que es de los papás. Y curiosamente, cuando la escuela lo intenta hacer, los papás dicen no. Entonces es más bien no quiero hablar del tema. O sea, está prohibido, es un tema que no se toca, que no se habla y crecen con desinformación. O sea, o buscan información por otros lados que probablemente va a ser no muy confiable, no muy real. Y sí, justamente eso. Y ahorita que es de responsabilidad de papás o de escuela, yo creo que es de ambos. Totalmente. O sea, porque como escuela sí tienes que educar y como papás tienes que tener apertura también para decir, hey, a ver, ¿qué onda? Sí, creo que, o sea, como la escuela pues va a llevar su calendario de temas y todo,
pero justamente creo que como papás también queda esta responsabilidad de acercarse a los hijos y ver, oye, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Tienes dudas? O sea, también acercarse a preguntar. Creo que es válido que como papás haya una inseguridad de cómo y cuándo decirlo, pero creo que lo mejor es, en primer lugar, admitir cuáles son las causas de miedo, que creo que también puede haber esta resistencia a hablar del sexo por desinformación y por miedo a exponer cierto sistema de valores. ¿Sabes qué? A mí de repente me pasa que más que miedo es el no saber cómo. Okay. O sea, el no saber cómo por las edades. O sea, el típico que llegan y te dicen, ¿cómo se hacen los bebés? Y es como, ¿mande? ¿Sabes? O sea, porque sí empieza de que dentro de mí es, no le voy a decir que la cigüeña, que la abejita, no. Pero también entra esta parte de, ¿hasta dónde? Exacto, la abejita y entonces imagínate, va a una abeja y se va a asustar. Porque si le pica la abeja ya valió. No, pero es justamente eso, no saber cómo expresarlo a temprana edad. Porque a lo mejor un adolescente ya puedes entender más y ya me animaría más a lo mejor a decir, mira, es así, así, así. Pero creo que desde esta parte de no saber por la edad que tienen cómo abordarlo, creo que es como papá como lo que nos puede conflictuar y decir, híjole, mejor evito la pregunta o le cambio el tema o la distraigo para que justamente no me expongo a decir algo que no sé cómo responder. Es que creo que o sea, creo que siempre hay que hablar de los hijos desde una edad temprana, pero siempre ver, o sea, a un nivel del niño. Y creo que justo esto que mencionas de la abejita y todo, creo que algo sumamente importante, aunque sean infantes, es decirle las cosas por su nombre. O sea, esto de la florecita, la abejita, la pantufla. Ay, no, ese no lo había escuchado. Bendito Dios, no lo has escuchado. O sea, no, es pene, es vagina, o sea. Tal cual. Tal cual. Yo recuerdo al hijo de una amiga que se le hicieron muchísimo de todos en el kinder porque el niño ya, decía estas palabras, ¿no? De, ay, el pene, la vagina. Y la mandaron a llamar a dirección y, oye, pues es que tu hijo, no sé qué, está diciendo. Y ella, ok, ¿cuál es su nombre? O sea, sí, no, ¿cuál es su nombre? Pero es que están muy, o sea, pues no, las cosas se dicen como son. Se dicen como son. Totalmente de acuerdo. Creo que aquí es importante, esto que mencionas, por ejemplo, creo que sería importante sí abordar el tema, pero a lo mejor no profundizarlo. O sea, creo que ya una profundización la puedes dejar para después, pero sí tocar el tema, pues. Y creo que es importante esto de informarse bien. Como dices tú, informarte como papá, el cómo hacerlo. O sea, no estar ahí adivinando y decir, yo creo que es porque justamente es eso. O el tener esa información como que aparte, porque muchos se dejan llevar por la escuela. Entonces, como dices tú, es responsabilidad de la escuela o de los papás, pero si la escuela le está diciendo que se dice florecita, híjole, pues como que qué tanto te puedes guiar por la escuela, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que como papás conozcan el programa que se les va a enseñar a sus hijos respecto a la sexualidad. Y si están de acuerdo, o sea, como decir, ok, confío en eso, que lo lleven de esta manera, pero si no, a ver, no, espérame. O sea, yo me informo y entonces yo le presento la información a mi hijo, a mi hija, de la manera que yo considero que es más correcta, ¿no? Y creo que justo este primer acercamiento de los papás es sumamente importante porque creo que ya luego, ya más grandes, quieren hacer como este vínculo de comunicación. Pues obviamente ya el adolescente no se va a sentir cómodo hablando de eso con sus papás. Entonces sí es importante hacerlo de una forma oportuna y pertinente. Pero ¿a qué edad? No han dicho como a qué edad se puede empezar a abordar el tema. ¿O me tengo que esperar a que surja la duda en mi hijo para yo explicarle? No, o sea, como decimos, yo soy de la postura de que estos temas se tienen que empezar a abordar desde que el niño ya tiene un lenguaje un poco fluido. O sea, desde que ya desde que ya empiezan a hablar, empiezan a conocer su cuerpo, yo creo, y ya hacen como la conciencia. Por ejemplo, a los 3, yo creo, ya empiezan a hablar, que ya empiezan como que si quitan el pañal, que si se están agarrando, que si esto. Entonces, ya cuando empiezan como a ser conscientes de su cuerpo, es cuando ya se empieza entonces a introducir el vocabulario correcto. Sí, o sea,
si lo queremos como dividir en etapas, yo diría que en la infancia se tiene que hablar justo de esta cuestión de anatomía, o sea, cómo se llaman las cosas, cómo cuidarlas, también esta parte hasta de protección por el niño, de que no vaya a haber después un abuso sexual, o sea, qué parte se puede, qué parte no se puede, de qué forma se puede, en dónde se puede, porque luego también un poco más grande pues va a empezar esta autoexploración por parte de los niños, que viene que como a los 7, 8 años. Fíjate que ya desde antes. O sea, sí, los niños están bien avanzados y a mí me ha tocado ver cuando trabajan en el kinder, o sea, tanto, sobre todo niñas, fíjate que más que niñas, que empezaban con el tema de masturbación, no así como súper consciente como lo pudiéramos como pensar, pero que empiezan con ciertos movimientos porque están conociendo su cuerpo y descubren que se siente rico y entonces las ves, y eso lo veíamos desde segundo de kinder, o sea, de los 4 o 5 años. ¿Tú como adulto qué haces? En eso creo que sí es bien importante como no regañar, el decir, no, eso está mal y deja. Obviamente, siente rico. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Es como de, ok, ni va a ser énfasis como decir, oye, mira esto, porque no es el momento, no es el lugar, y ella no te está haciendo preguntas sobre el tema. Simplemente, entonces, agarras a la niña de que, oye, mira, qué padre, ¿ya viste esta plastilina? ¿Ya viste esto? Busco la manera como de distraerla de ese momento. Porque a lo mejor ya cuando va creciendo, ya va a ir entendiendo ese tipo de situaciones ya con otro sentido, con otro razonamiento. Pero en ese momento que no tienen como esa parte de, pues sí, como de la sexualidad como tal y simplemente es como por sensación, sí es como que mejor te distraigo, no lo satanizo, no te regaño, simplemente, hey, vamos haciendo esto. Si yo ya veo que está, que si levantándose de repente el vestido, o que si está de repente mostrando, o lo está haciendo como dices tú, en lugares que a lo mejor no, entonces ahí sí es explicarle, decir, mira, esas son tus partes privadas, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, justamente para evitar estos temas de abuso, de todo esto, ¿no? Sí, pero creo que sí es importante, en primer lugar, no satanizar, pero sí dar una explicación a lo mejor de, oye, princesa, flaquito, chaparrito, X, yo creo que está bien dar esta explicación de, se siente rico, pero mira, hay lugares, y a lo mejor aquí el salón de clases no es un lugar. Y también justo creo que hacer esta mancuerna entre papás y maestra o maestro sobre abordar del tema. Creo que la escuela y los papás siempre tienen que ir muy de la mano con todo lo que está pasando. Correcto. Y justo creo que es esto que mencionas también como adultos, no verlos con ojos de adulto. Eso es súper importante. Porque si normalmente ves que está sucediendo algo así, es como de, ¿y entonces de dónde lo vio? Y empiezas a generar mega historias acá que la verdad es que no son reales. O sea, creo que llega esta etapa donde conocen su cuerpo y como dices tú, empieza la autoexploración y descubren sensaciones y no tiene nada que ver con que si vieron, con que sí, o sea, no. Ojo, en algunos casos sí. Sí. A mí sí me ha tocado ver casos de niños que justo empiezan con estos movimientos, sobre todo pélvicos, porque casualmente duermen con los papás. Y los papás pero por no lo se limitan a tener intimidad enfrente de ellos. Sí, pero lo replican con alguien más. Buscan hacer, o sea, literal repetir la escena que vieron. Si yo veo que papá le está haciendo a mamá, yo le voy a querer hacer a la compañera, porque yo lo que estoy aprendiendo. Y ahí son esos comportamientos aprendidos. Cuando es más de autoexploración, es porque de repente ellos descubrieron que se siente rico. Creo que cualquiera de los dos no está de más. Justo también empezar a tocar el tema y hablarlo. Sí. Oye, ¿por qué o sea, qué pasó? ¿Por qué lo estás haciendo? Sí, como indagar un poquito. Claro. Sí, entonces, sí, pero no satanicen. Sí, sobre eso. No satanicen y sí háblenlo. O sea, sí tener la comunicación. Y como dijiste tú, creo que eso es bien importante. Que sí sea a temprana edad, desde que en casa se sientan con la libertad de hablar las cosas por su nombre, de mira, me está pasando esto. Porque si no, después de verdad ya no lo hacen. Sí, entonces, o sea, por más que los papás lo busquen, no lo van a hacer. Entonces, por etapas, infancia, empezar a lo mejor con toda la parte física, un poquito ya más en la niñez, pues ya la parte, como mencionas tú, de sensorial, de exploración, de autoexploración, o sea, sí ir abordando esos temas y obviamente ya, pues yo diría que desde pubertad y adolescencia, ya ahora sí tocar temas de reproducción y de sexualidad ya más a fondo. Sí, yo creo que, por ejemplo, en caso de las mujeres, desde que inician con
con el periodo, Ujú. ahí es cuando tienes que explicarle riesgos, o sea, absolutamente todo. Como dices tú, desde higiene hasta qué pasaría si llegas a tener sexo con alguien. Pero sí creo que es importante adelantarte también a los temas. Y es Ujú. parte de las recomendaciones. Ahorita que mencionas esto del periodo. O sea, si llega tu hija toda asustada porque está sangrando y no sabe, pues creo no, que tenía claro, que haber sido esa totalmente. plática previamente. Sí, totalmente. Sí, totalmente. La plática de la primera vez que te baja, yo creo que sí es súper importante. O sea, que les expliques, mira, o sea, te estás acercando a esta etapa donde puede suceder esto y esto y esto, o sea, y darle la información para que no se asusten, para que sepan cómo, lo que van a necesitar, y estar como prevenidas, vaya. Ujú. Sí, en esa parte sí. Bien, entonces para cerrar ya tema, vámonos a las recomendaciones. No la recomendación en general, Y yo, los ok. puntos de recomendación. Primero, aclarar las dudas que tenemos como papás, ya sea con un experto o informarnos en libros, en fuentes confiables. Ujú. Antes de irnos a esa parte, yo tengo como otro punto que tocar, Ok. creo. En la parte de anticonceptivos. Es parte de la sexualidad en tus hijos. Creo que viniendo desde esta cultura pues muy tradicional, todas las mamás es no tengas relaciones hasta que te cases. Ya sé, nunca pasa. Casi nunca. ¿O sí? Pero, sí, bueno, sí hay gente que sí. Pero creo que sí es importante de decir, a ver, a lo mejor si esos son sus valores y esos son, se vale también expresarlos y decirle, mira, a mí me gustaría que tú esperaras, chalala, toda esta parte. Y en esta parte de los valores de la familia sí es importante, pues tocar el tema, decir, ok, si ya vas a tener relaciones o si a mí como mamá no me gustaría y me gustaría que llegaras virgen al matrimonio, que vamos a hablar en el siguiente capítulo del tema de la virginidad, decir, bueno, si ya vas a empezar con tu vida sexual o voy a ser sexualmente activo, existen estos métodos, tanto para mujeres como para hombres y casi si tú decides hacerlo, oye, tenme la confianza y que si yo te llevo al médico como para supervisar con una buena información, con una buena guía. Es que, bueno, en teoría es justamente esto. Las mujeres tenemos que ir con el gine prácticamente desde nuestra primera regla. Ajá. Que creo que nadie lo hace. ¿Eh? Que creo que nadie lo hace. Creo que es muy poco común. Ajá. O sea, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, yo fui ya sola después. Sin que nadie sepa. Sin que nadie sepa. Pero sí, justamente creo que está este tabú también de la parte de la sexualidad, esto también de los anticonceptivos, que ya lo veremos en el capítulo de virginidad y todo. Virginidad. Pero creo que también es parte de una educación sexual, o sea, decirle a tus hijos, oye, hay esto. Uh-huh. O sea, existe estos métodos. Lo mejor sería que me tuvieras la confianza de platicarme, pero mira, en caso de que no me tengas la confianza, aquí va. Ahí te va el número del doctor. Uh-huh. Te espero afuera si quieres. Sí, y a ver si no, mamás, creo que, o papás, el llevar a tu hija al ginecólogo, creo que también es válido preguntar, ¿quieres entrar sola? Totalmente. O sea, si no es súper invasivo decir, yo me siento con mi hija y quiero escuchar absolutamente todo. Sí. Sí, creo que es algún tema muy privado que sí es cuestionarle a la persona que vaya a revisar el hijo o la hija, de decir, ¿quieres que entre contigo o no quieres que entre contigo? Sí, y también quitarnos estos tabús de que las mujeres tenemos que hablar con las hijas y los hombres tienen que hablar con los hijos. Sí, no, creo que sí es por parejo. Sí. Y creo que puede ser muy enriquecedor que tanto el papá hable con la hija desde una perspectiva de hombre como la mamá con el hijo, uh-huh. Y que también la mamá con la hija y así, o sea, que realmente se involucren ambas partes, porque es muy diferente cómo vive la sexualidad de una mujer a cómo la vive un hombre. Exacto. Y tener la información de ambos lados creo que puede ser muy enriquecedor. Entonces sí creo que, por si antes de cerrar, hablar de los temas de anticonceptivos y todo eso, me acuerdo que en la universidad iba entrando y tuve una amiga que me decía, no, es que mi mamá me llevó al ginecólogo porque mi novio ya se queda a dormir en mi casa, y yo como que al principio fue como de, ¡oh, no manches! O sea, que open mind. Y aquí los productores también haciendo... Ay, un día deberíamos de grabar, tener 2 cámaras y grabar también lo que pasa. Mal, ¿eh? Pero tú te hubieras sentido cómoda si tu mamá te hubiera llevado al... No, pero es justamente lo que digo, o sea, que a mí me sorprendió muchísimo que
que mi amiga sí fue como, no, y sí, me llevó, y es más, hasta me llevó a comprar un baby doll y no sé qué. Y yo estaba así como, ¿qué está pasando? O sea, pero, ahí te va. Ella no era de aquí. Entonces, ella era, creo que venezolana. Okay. Entonces, claro que la cultura es totalmente distinta. Voy a escupir. Mi mamá dijo, ¿cuánto cobra? Bueno, también puede ser negocio. No, pero, No, o sea, entiendo que a lo que están explicando las dos, eso es lo que debería de pasar. El ideal, pues, ¿Qué pasa? Ustedes, ¿se hubieran sentido como así su mamá les dice, No. cuando tienen 11, 12 años, mijita, vamos al ginecólogo? Fíjate que a los 11, 12 años no me hubiera molestado. Que no te diga para qué, solo te dice, pues ya te bajó, te voy a llevar con un doctor que te va a revisar de esto, o sea, que te va a platicar de esto, y así tú te deshaces de la bronca, ¿no? Pero ustedes se hubieran sentido cómodas con eso. A esa edad no me hubiera molestado. Ajá. Creo que Es cuando se debe de hacer, ¿no? Es lo que están diciendo ustedes. Ajá. Pero por eso te digo, creo que cuando entra el tema ya sexo como tal, ahí es cuando la gente se empieza a conflictuar, y yo me incluyo. O sea, yo jamás en la vida he hablado de sexo con mi mamá, y si me hubiera llevado cuando a lo mejor yo empecé a ser sexualmente activa, hubiera sido como de, no es cierto, mami, soy virgen, me voy a hacer, ¿sabes? O sea, jamás. Exacto. O sea, entonces es realmente, ¿saben? Te divorcié y sigo siendo virgen, no prometo, mamá. Porque hasta la fecha es algo que no se habla. Pero siento que cuando tienes esa edad, 11, 12 años, como no tienes todavía ese morbo de lo que es el sexo, hubiera sido como ir al pediatra. Pues me van a llevar al doctor porque me van a revisar y no pasa nada. Y aparte, es justo, creo, y es lo que mencionamos, si empiezas a hacer esta conexión de comunicación o este vínculo desde una edad temprana, pues no tendría que haber empiezas a normalizar este tipo de temas con tus papás. Pero ojo, ahí es donde entra el tema que se contradice, que son justamente los valores. Porque ¿cómo te ves como mamá diciéndole a tu hijo, mijita, qué padre que tengas sexo? En esta sociedad no pasa, y te van a juzgar y no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque como mamá tienes que cuidar que tu hija entonces espere, y se ve esta parte del sexo como algo, o sea, sumamente cerrado. O compáralo con una sociedad, no sé, Estados Unidos, que son súper open mind y que no es como que digan, ay, hasta que te cases, es totalmente diferente a la cultura. Entonces creo que aunque tú trates de ser súper responsable como mamá y tener este vínculo de platícame qué está pasando, el mensaje que tú le vas a dar a tu hijo va a ser, espérate a que te cases. Pero es que creo que no necesariamente se tiene que pelear los valores con el cuidado. O sea, no tendría por qué. En teoría sí. No tendría que, pero en la sociedad sí lo está. Sí, pero es justo, a ver, si yo ya vi que a mi niña ya le vino el periodo, pues seguimos con las niñas, ¿no? Porque creo que es lo más fácil de poner el ejemplo. Llega el periodo, yo por mis valores no le voy a decir, ay, toma pastillas anticonceptivas, toma condones, o sea. Por eso te digo. Pero si la llevo al ginecólogo y a ver, tus dudas, lo que tú quieras hacer, pues a lo mejor de la puerta para allá. Yo quiero seguir creyendo que mi niña es virgen hasta que se case, pero le doy las herramientas para que alguien más que alguien más le dé las herramientas de cuidarse. O sea, creo que justo por eso no necesariamente tiene que estar tan peleada una cosa con la otra. No es el ideal. No creo que sea el ideal, y este capítulo no va por ahí. El capítulo va a que sí tengas la apertura como papá de explicar desde, insisto, niñez, infancia, pubertad y adolescencia. Ya la adultez, pues bueno, creo que ya serían consejitos de ella. Sí, ya es otro tema. Pero sí es que se tenga esta apertura, o sea, y sí a lo mejor tratarnos de quitar un poquito la cuestión de las creencias y los valores por salud y cuidado de los hijos. Sí, que creo que ese es un tema que sí sería de muchísimo trabajo, por lo mismo de religión, bla, 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 todo eso, pero que en teoría, como dices tú, lo adecuado sería eso. El ideal en un mundo perfecto. Sin embargo, en esa sociedad que no estamos todavía en ese ideal, por lo menos decir, bueno, aunque sea que... un poco más. Ya hay un poco más de apertura. Sí, ya hay un poco más de apertura desde el tema de higiene y todo eso. Yo me acuerdo que de recién que llegó el periodo, te escondías las bolsitas en una bolsita negra y te daba pena, y ahorita ya no. Ahorita ya puedes mandar al novio, hey, cómprame de estas y no pasa nada. O si querían llegar a pedir condones los chavitos, era así de, no son los condones. ¿Qué? Y ahorita es como de, mira esto, ¿sabes? Unas papas, un rebrollado. Exacto. Entonces, sí, en esa parte creo que sí ya hay más información, ya hay más apertura.
Creo ¿Sí que... les pasó? Sí, me pasó. Sí soy. Entonces... Y además el güey del Oxxo lo grita. no coopera. Claro, es ¿de cuáles quieres? ¿Qué condones de qué? Le podemos decir marcas. Sí, no. Pero A menos que nos patrocinen. Yo platicaba de eso con Ligia, de cómo es diferente la sexualidad. O sea, en mi pueblo no había ni siquiera un oso para ir a comprar condones. Ok. Ibas a 2 farmacias que eran amigos de tu familia. Iban a saber que ibas a ¿Qué tener compraste? sexo. Claro. O simplemente el cómo se desarrolla la sexualidad. O sea, yo le decía, dije, aquí ustedes tienen 1000 opciones de moteles. En mi pueblo no hay. Entonces todo eso lleva diferente el cómo se va a manejar una sexualidad con un hijo aquí y en un pueblito. Claro, totalmente. O sea, es abismalmente distinto. Sí, las opciones son muchísimo más amplias aquí. Sí. Pero por eso justamente es tener la apertura como papás de decir, híjole, pues no hay lugares, no hay esto, entonces pues a lo mejor no te voy a poner de que aquí en la casa, te dejo a casa sola, pero justo en vez de que te vayas a quién sabe qué y medio sin protección alguna, pues, insisto, yo te lo brindo. Uh-huh. Sí, totalmente. Creo que más el querer satanizar tanto y decir, no lo hagas, van a terminar haciéndolo si lo quieren hacer. Sí. Y recuerden que sin globito no hay fiesta. Y justamente por eso hay tanto embarazo, tal vez hay tantas enfermedades o infecciones y todo esto, porque lo van a hacer, pero no tienen la información y tienen el miedo de hablarlo y tienen es súper cerrado y entonces mejor pues lo hago así. Exacto. Entonces papás, sean conscientes, las generaciones ahorita ya están totalmente diferentes, ya hay muchísima más información, ya sucede, bueno, siempre ha sucedido, pero ahorita ya es más descarado, sí, creo yo. Háblenlo. Okay. Bueno, para ya cerrar las recomendaciones del capítulo, primero aclarar dudas que tenemos como padres, como con un experto o informándose, pónganse a leer y libros, internet, pero pues de fuentes confiables. Sí, no se asusten por las dudas de sus hijos. Para empezar. Tomar siempre la iniciativa y aprovechar cualquier oportunidad. Por ejemplo, lo que decías de de cómo vienen los bebés, una mujer embarazada. A lo mejor si el niño ve que está la panza, empezar a explicar. O sea, siempre aprovechar las oportunidades. Saber diferenciar las panzas normales. Ser sinceros con la incomodidad que esto pudiera traer. Es decir, también se vale decirle a los hijos, oye, yo nunca hablé de esto con mis padres, pero pues me gustaría que tú y yo tuviéramos esa confianza. O si no conozco una respuesta, con mucho gusto te prometo que te la investigo. Y creo que también es válido como papás de repente si les cuesta como romper esa parte, decir, híjole, no me siento súper cómoda hablando del tema, pero mira, te voy a llevar con fulanita la psicóloga, te voy a llevar cosas, o si la hermana es súper, oye, échame la mano con esto porque de verdad me cuesta y prefiero que tenga buena información a que yo le dé mala información porque no sé cómo. Pero aprendan a buscar también, quítense esos miedos. Y bueno, al niño o a la niña no solo hay que explicarles la etapa que están viviendo, sino también hay que anticiparse al futuro inmediato. Así tampoco se vayan tan lejos. Y anunciarles obviamente los cambios, ¿no? Sí. O sea, tanto niños como niñas, va a pasar esto. Todo. Y lo más importante, nombrar las cosas por su nombre real. Pene, vagina. Así es. Tal cual, muy bien. Entonces, esto es lo que pasa con la educación de los hijos y nos vamos a las recomendaciones. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, tanto de Kepri como de Qué Pasa Con, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify. Vámonos a las recomendaciones. Bien, la recomendación para este capítulo es un libro que creo que la gran mayoría conocemos. Es el libro de ¿Qué hubo le con? De Jordi con Gaby Vargas. Gaby Vargas. Es un libro para chavos, creo que la lectura es muy digerible, es muy amistosa, hasta divertida, pudiéramos decir. Y creo que como un primer acercamiento a esta información, queda muy bien este tipo de libros. Ellos tienen varias colaboraciones, pero existe el libro para niño y para niña. Así es. Parte de la recomendación es que papás primero léanlo, sepan también de qué se trata lo que le están dando a los hijos, pero se los recomendamos.